Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí en un nuevo live y hoy vamos a conversar con una maravillosa persona. Una persona que, por cierto, al igual que yo, somos Chief Maker, oradores de una plataforma internacional maravillosa. Y bueno, vamos a conversar con Jonathan Navas. Así que vamos a esperar que se conecte, al igual que los seguidores y los que quieran, por supuesto, compartir acá con nosotros este live. Así que vamos a darnos un chance para poder conversar con nuestro invitado especial el día de hoy. Vamos a ver que se conecte alguien y que nos avise si nos escucha y si todo está transmitiéndose correctamente. Vamos a esperar unos minuticos y arrancamos. Aquí tengo mis notas de Jonathan. Ok, ya tenemos acá. Ajá, se nos conectó Chepigo. Chepi, ¿nos escuchas? Estamos transmitiendo, todavía no ha llegado el invitado. Estamos transmitiendo en vivo para esperar a nuestro invitado. Ah, aquí lo veo conectado. Ya nos dicen por ahí que estamos conectados. Por aquí viene nuestro amigo Jonathan. Joyce, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Excelente, bro. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 muy bien, gracias a Dios. Pues bueno, ya finalizando la semana Así es. y qué mejor que conversar contigo, pues. Que genial, genial, tenía ganas de tener este live contigo. Estaba comentando previamente que bueno, que así como mi persona y tú, pues somos oradores de Chief Maker, o fuimos. La semana pasada estuvimos en este evento maravilloso, la verdad que unas charlas bien inspiradoras y de mucho aprendizaje. Y bueno, vamos a esperar que la plataforma saque esos audiovisuales para que estén disponibles al público y puedan disfrutar de ese contenido. Así que bueno, Jonathan, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te va? Excelente, Joyce. Muy animado, con ganas de compartir hoy contigo, de hablar con toda la audiencia que se nos conecte y bueno, interactuar aquí sobre un poco de lo que estuvimos conversando en Shiftmaker y bueno, más allá de lo que pueda aportar con toda mi historia de vida, con gusto. Excelente, Jonathan. Sí, bueno, de todas maneras, este audiovisual para los que se vayan conectando, pues excelente, y los que no puedan o no hayan podido, lo podrán disfrutar, obviamente, luego en nuestros canales digitales, ya sea por acá por Instagram o por YouTube, estará pues este maravilloso live que tenemos preparado para el día de hoy. Así es. Bueno, iniciamos y tengo aquí unas notas, yo hice mis notas y mis apuntes, hice mi tarea. Y bueno, cada vez que converso con algún experto, algún orador acá con nosotros para compartir conocimiento y experiencia, pues bueno, siempre investigo un poquito y trato de tener una dinámica para que podamos conversar. Eso no quiere decir que nos podamos aislar y tocar otros temas, pero bueno, forma parte de conversar en vivo y, y es lo que hace interesante este tipo de plataformas, ¿no? Siempre suelo iniciar pues presentando obviamente a mi invitado, pero más allá de presentarte, siempre me gusta que la persona se presente, diga quién es Jonathan Navas, qué hace, dónde está, eh, qué nos puedes decir de ti, Jonathan. Joyce, muchísimas gracias. Realmente yo me dedico
en el ámbito profesional a ser project manager, en el ámbito de ingeniería civil, dirijo proyectos de construcción y es lo que hago a diario. Sin embargo, hay parte de mi identidad que no puedo negar nunca. Yo soy un sobreviviente de cáncer, además de ser esposo, de ser papá. Y eso es parte de lo que he estado promoviendo este último tiempo, cómo mi propósito de vida me lleva a comentarle a la gente mi historia con el fin de inspirarlos, para que ellos tomen todas las enseñanzas que de alguna manera yo pude adquirir en ese tiempo y pues las utilicen para su vida como herramientas que les sirvan para afrontar diversas crisis o adversidades que sucedan. A eso es lo que me dedico. Me consiguen en mis redes sociales, mi página web, jonathannavas.com, hasta aquí en el bio de mi Instagram, igualmente en Twitter, y también me consiguen hasta en TikTok, tengo cuenta. Por allá me pueden ver. Hay que aprovechar todos los canales ahora, hoy en día, para poder llegar a todas las audiencias, ¿no? O sea, eso es fundamental. Bueno, y dependiendo también a dónde queremos proyectarnos, pero bueno, tenemos maravillosas herramientas digitales y usarlas para transmitir, pues, es importante, ¿no? Bueno, chévere, Jonathan, buenísimo. Mira, por aquí yo sé, ya acabas de comentar que eres un sobreviviente del cáncer, por lo cual, bueno, te aplaudo, te felicito. No todo el mundo logra sobrellevar esta enfermedad. Y bueno, parte de lo que haces me motivó pues a conversar contigo para que tengamos un material más allá de lo técnico o de lo profesional, pues también un material humano, ¿no? Un material que quizás toque un poco la fibra y pueda otras personas aprender de esto, ¿no? Fíjate, tú tienes acá una página web, tienes un blog, tienes un canal de podcast. Estoy viendo que los podcasts son maravillosos. El blog, unas escrituras fenomenal, lo cual voy a aprovechar e invitarte para que en tus posibilidades, pues, escribas algo para nosotros ahí en nuestro blog digital. Nosotros también tenemos un blog temático, multifacético, o sea, ahí hablamos de la experiencia de cada quien, o sea, es abierto, no es algo focalizado. De manera que un artículo tuyo nos encantaría, pues, compartir, leerlo y que, bueno, nuestros seguidores digitales puedan también, pues, enriquecerse de esa lectura, ¿no? Fíjate, yo he visto que hablas de 4 pilares que fueron claves en ti para eh, los cuales viviste durante todo tu proceso. Entiendo que ya eres libre del cáncer, lo cual pues te aplaudo y que así sea por mucho tiempo, ¿no? Eh, pero esos 4 pilares me llamó la atención. Bueno, quiero conversar contigo esta parte, a ver qué nos puedes decir, iniciando con la actitud. Eh, ¿Cómo haces para responder de manera positiva a situaciones como estas que son difíciles cuando se entera uno de la noticia y wow, sabiendo cómo es el enemigo, pues eh, la actitud es algo fundamental, pero cuéntanos un poquito sobre este pilar. Pues es un poquito el génesis de los pilares. Los 4 pilares de mi sobrevivencia fue la recopilación de las enseñanzas que marcaron todo lo que fue el tema de la recuperación del cáncer, todo lo que yo aprendí. Inicialmente yo empecé escribiendo un libro sobre estos 4 pilares y luego me di cuenta que era un poco más difícil llegar a las personas con un formato como libro. Así que me propuse hacer un blog en video, con V, un blog. Sin embargo, la apretada agenda no me daba chance para las pautas de grabación. Creo que llegamos a ser el primer pilar cuando mucho. Y ahí lo dejamos porque era muy agotador el tiempo. Claro. Entonces dije, bueno, voy a cambiar un formato que yo pueda manejarlo en el tiempo. Y ahí es donde nace el podcast. Y es el mismo contenido que si tú hubieses leído el libro, es lo mismo que está en el libro. Y llama la atención, los 4 pilares de la sobrevivencia, de mi sobrevivencia, yo los consigo una tarde que estaba esperando una entrevista de trabajo. Por cierto, el trabajo no me lo dieron, pero fue la mejor oportunidad que tuve para recopilar esa experiencia
y agruparla y ponerle nombres y apellidos. Y recuerdo que estaba sentado en una sala de espera y enseguida dije, oye, esto es lo que yo por tanto tiempo he estado buscando cómo ponerle nombre y apellido. Y ahí mismo, sentado, me puse a escribir, pedí que me dejaran de último en la entrevista, me dejaron de último, y tuve la oportunidad de ponerle los nombres y ubicarlos. Una de las cosas más importantes es que esto forma parte de vivencia, no son lecturas ni son aprendizajes de otras personas, fue lo que yo viví y cómo eso me ayudó entonces a sobrellevar lo que estaba pasando. Hace más de 8 años yo fui diagnosticado con cáncer de lengua y cuello y hoy en día, pues, gracias a Dios, estoy en remisión. En cuanto a la actitud, el pilar de la actitud, te lo resumo. Todo empezó cuando yo fui a la primera consulta con el radiólogo. El radiólogo me pregunta, me describe, me pregunta cómo siento, cómo estoy, y me describe todo el proceso. Para los que no saben, voy a ser un poco explícito, en la radiología, en la radioterapia, perdón, en el caso de cáncer de cabeza o cuello, para poder hacer las radioterapias a nosotros, los que sufrimos esa enfermedad, nos colocan una especie de máscara, que es como una máscara, como un sarcófago, que te llega hasta la mitad del cuello, y te queda aprisionado contra la mesa. ¿Okay? Tú estás inmóvil y luego viene la máquina y hace esos movimientos milimétricos a través de tu cuerpo y lanza la radiación respectiva. Eso me asustó un poco y él vio mi cara como que estaba asustado y me dice, pero apenas este es el 50% del éxito de tu recuperación. Digo, wow, con todo lo que me estás diciendo, me vas a aplicar la máxima radiación posible, probablemente pierda la voz, me vas a poner una máscara que es como una malla pegada en mi cara y voy a estar 4 meses recibiendo radioactividad en mi cuerpo y aún así esto es el 50% del éxito. Entonces, ¿dónde está el resto? Si el resto lo pones tú con tu actitud. Fue un desafío porque la actitud tú y yo sabemos que es algo cambiante. Sí. Se maneja de acuerdo a tus emociones y de acuerdo a tus pensamientos, ahí vienen tus actitudes. Y entonces, yo salí ahí y digo, wow, o sea, yo tengo que comprometerme a tener una actitud positiva. Y ese fue, creo que, el primer error. Y bueno, que no es que sonreía todo lo que esté pasando. Y resulta que no era eso, era más allá. Era la actitud adecuada para el momento que me correspondía. Había días difíciles donde tenía que tener una actitud de guerrero porque yo mismo quería pararme. Y había días donde tenía que tener una actitud agradecida por lo que estaba viviendo. Para los que no saben, en 2016, año en el que yo me estaba tratando, el 25% de las personas en Centroamérica que tuvieron cáncer de cabeza o cuello no superaban la enfermedad. Entonces un poco la actitud tenía que ver no solamente con estar sonriendo, sino también con ser agradecido, con ser consciente del proceso que estoy viviendo, con entender que detrás de mí había un equipo humano, médico talentoso, que estaba poniendo su esfuerzo en que yo fuera sanado a través de la medicina. Entonces era la actitud adecuada en el momento indicado. Eso fue, y eso para mí fue interesante. Durante mucho tiempo yo logré equilibrar esa balanza. En ese tiempo yo perdí la voz, perdí el cabello, perdí peso, comía una sola vez al día por el malestar que tenía en la boca. Entonces era cómo mantener una actitud adecuada cuando tienes toda esta adversidad. Pero mantenerla era la garantía de ese 50% que hacía falta. Pero esa actitud es, digamos, considerada durante el proceso o cuando ya salías de allí, mantenías la misma actitud o cambiabas de actitud. El reto era ese, era mantenerlo, porque una cosa que él me explicó, las defensas del ser humano y la forma como reacciona a la medicina no tiene que ver con el simple momento en que tú estás en la máquina o estás recibiendo el tratamiento. Va más allá. Si luego que sales de ahí eres una persona quejumbrosa y crees que no lo vas a lograr y definitivamente tu actitud no es la adecuada, es lo mismo que, no, que estuvieras haciendo un acto de hipocresía cuando estás en el consultorio. Claro. Así que después de allí aprendí a esquivar esas situaciones que me llevaban a callejones oscuros manteniendo una actitud acorde a lo que estaba viviendo. Exacto. Que sí, bueno, ese pilar es fundamental porque evidentemente a nivel mental te ayuda muchísimo en las acciones que siguen, ¿no? O que vienen y que tienes que enfrentar. No desplomarse creo que es lo principal,
sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho, y yo sigo a un argentino que es conferencista y él siempre se refiere dentro del desarrollo personal de las personas que la actitud positiva es lo que te ayuda a conseguir las cosas. O sea, definitivamente, si tú no tienes una buena actitud, lo que tú deseas, los objetivos que quieres lograr, todo lo que te enfocas para adquirir, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque todo está ligado. Como tú dices, puedes estar bien en una situación bien difícil, pero si tienes esa actitud, creo que la puedes sobrellevar tanto a nivel personal como las demás personas que te rodean, ¿no? Yo creo que es también importante recalcar, porque me imagino que no estabas solo, o sea, tenías a Claro. tu familia. Ahí Este, hay un punto interesante y que esa actitud funciona en dos vías. Uno, pues te ayuda a ti y también contagia a tu entorno. Y eso es importante. Si tú estás en el piso, figurativamente, es difícil que tu alrededor se mantenga en pie. Si tú estás abajo, pues vas a arrastrar a ellos hacia abajo. Pero si tú estás arriba, es muy probable que todos los demás, aunque no estén padeciendo por lo que tú estás pasando, también se pongan arriba, en la actitud adecuada. Y sabes que la clave para la actitud adecuada no es más ni menos que la aceptación. Cuando yo acepté que lo que me estaba pasando era necesario y debía enfrentarlo, entonces mi actitud se convirtió en la actitud adecuada. qué bien, qué bien. Pero maravilloso, Jonathan. Aquí tengo otro pilar, es la constancia. ¿Ok? ¿Qué es para ti y por qué dices que llegas a la plenitud? Claro, me lleva mucho ese momento. Previo a esa consulta con el radiólogo, yo fui a la primera consulta con la oncóloga, que es la que iba a preparar toda la quimioterapia. Recordemos, para ponerte en contexto, yo había ido a una revisión médica, estaba en Panamá y volé a Venezuela a una cita de 3 días para revisar lo que era mi herida y todo lo demás. Y en esa cita descubren que el cáncer había regresado a mi cuerpo y esta vez era más agresivo que la primera vez. Entonces, en ese estado de shock a mí me remiten al centro oncológico y en ese centro oncológico yo conozco a esta doctora que fue mi doctora que trabajó toda la parte de la oncóloga, que trabajó la parte de la quimioterapia. Y una de las cosas que yo discutía a diario con ella es que yo no entendía si lo que estaba viviendo realmente era cáncer o era otra cosa. Y si ese cáncer realmente ya venía por segunda vez, veniera por mi vida. Y ella me decía que ella estaba segura que eso era cáncer y tenía todas las herramientas para curarme, pero yo estaba ahí queriendo abandonar el proceso, ¿sabes? Yo pasé por una cirugía, pasé por varios meses de recuperación y ahora de nuevo tener que enfrentarme a esto. Para mí el simple hecho de ir a la sala de quimioterapia era un retroceso. Entonces yo estaba renuente a entrar. Y recuerdo que en la conversación terminamos con esto. Dice, mira, tú eres un hombre de números, un hombre de ciencia, de matemáticas. La única manera que tú conozcas el resultado, que entiendas este resultado, es que participes del proceso. Y eso es nada más y nada menos que constancia. Empieza, ve resolviendo cada día el problema que te corresponda, matemáticamente hablando, y al final, no importa el resultado que sea, el que tú esperes o no, lo vas a entender. Entonces lo que requería de mí en ese momento era constancia. Y por eso, finalmente llego entonces al punto, cuando yo me siento por primera vez en la sala de quimioterapia, en ese temido sillón, entendí que ese era el momento de ser pleno, porque terminé entonces por entender que la prueba lo que requería de mí era perseverancia. Qué bien, Jonathan. Bueno, hay que ser constante, tener actitud positiva y ser constante en conseguir ese objetivo, ¿no? Matemáticamente, o sea, es impelable, o sea, si se cumple, creo que 2 y 2 Así son es, 4, ¿no? así es. Tenemos acá, fíjate, un pilar que es el designio. El designio, lo cual, bueno, me llama la atención. Háblanos un poco de ese pilar y por qué, cuál es tu propósito como tal bajo este pilar.
sabes que durante mucho tiempo, después que yo me recupero, yo empecé a sentirme que todo lo que me había pasado me convertí en una víctima. ¿Sabes? Había sido víctima del cáncer, víctima de una cirugía bastante invasiva, víctima de una radiación que me quitó la voz y me la devolvió pues con ciertas limitaciones. Me estaba convirtiendo en una víctima y no era más que el tema de la autocompasión. Estaba sintiendo pena por mí mismo. Y me llama la atención porque una de las cosas que yo logré entender en este tiempo para poder superarlo, y fue un proceso largo, inclusive pasé por depresión y demás cosas, fue entender que lo que yo estaba viviendo no era una victimización, sino era un designio, era necesario que yo lo viviese para poder convertirme en lo que estaba destinado a ser. Y entonces, ahí es donde vengo. Toda la experiencia que yo acumulé, todas mis vivencias, sumado con mis creencias, es lo que hace que ese designio tenga un propósito. Y ese propósito no es nada más que contar mi historia para permitir que otros se inspiren de ella y puedan entonces contagiarse de lo que hay allá adentro, que no es nada más y nada menos, como lo decía en nuestra charla anterior, que en mi caso el poder de la segunda oportunidad. Yo perdí la voz y aunque se decía que no la iba a recuperar, la recuperé. Y esa oportunidad me dio entonces la posibilidad de hacer algo significativo. Bueno, mira, Jonathan, aquí escriben, Ivira 13, maravilloso poder escucharte, gracias a Dios por tu vida. Juan Pamier, son admirables, señores. Chepigo, qué bendición, eres un sobreviviente. Luis González, la actitud es muy importante, la fe y la unión con Dios. Así es. Mira, aquí tengo un pilar, lo salté, pero creo que qué bien que quedó de último porque es algo que siempre le tenemos mucho temor, ¿no? Es el famoso miedo, ¿no? El miedo, pues, es una emoción que obviamente todos tenemos y bueno, cuando escuchamos este tipo de noticias, pues es un miedo pues que te arropa completamente y te evita te destruye todos los pilares, ¿no? O sea, tu actitud, todo por el simple hecho de que, wow, ahora ¿qué hago, no? ¿Cómo manejaste el miedo, Jonathan? Fíjate que yo lo tuve que dividir en dos para poder explicar mejor y usé dos sinónimos. Para mí el miedo era una cosa y el temor era otra, aunque sinónimamente según el diccionario siguen siendo lo mismo, pero yo lo tuve que separar. Para mí esas palabras tenían significados diferentes. Cuando a mí me diagnostican, y por cierto hoy estuve hablando con el doctor maxilofacial que me diagnosticó, a quien le agradezco muchísimo por su diagnóstico temprano, certero y seguro. Si no lo hubiera hecho a tiempo, no estaría contándolo aquí. Conozco casos de personas que fueron mal diagnosticadas y sus consecuencias fueron nefastas, incluso hasta la muerte. Así que hoy hablaba justo con él y le agradecía por esto, por haber sido preciso en lo que hizo en el momento adecuado que lo hizo. Cuando él me diagnostica, yo sentí, vamos a llamarlo de alguna manera, temor. Y ese temor de que estaba potencialmente con una enfermedad mortal me hizo priorizar. Ok, yo acababa de empezar un proceso de migración, tenía menos de un mes de haber llegado a Panamá, mi familia, mi hijo tenía 2 años, apenas 5 años de haberme casado con mi esposa, y mira, que hay que priorizar. Lo más importante es que yo me recupere de mi salud. Y si hay que hacer lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. Operarme, quitarme parte de mi lengua, lo que haya que hacer, yo lo puedo hacer. El temor me impulsaba a que yo me moviera a la velocidad que necesitaba. Sin embargo, hay un momento en que a mí me dicen que tengo que hacerme un examen, que es una tomografía de cabeza y cuello, para investigar cuál es el estadio de la enfermedad y hasta dónde se ha regado en mi cuerpo. Tradicionalmente el cáncer de lengua tiende a pasar de la lengua al cuello rápidamente. Y en el cuello llega a los ganglios y se propaga por todo el cuerpo y hace metástasis y hasta ahí llegó. Yo no sabía de eso, yo simplemente fui a hacerme el examen. Cuando salgo le pregunto para qué es el examen, porque ya sabían que yo tenía cáncer, ya me habían hecho una biopsia y ya eso era innegable. Y el joven técnico me dice, no te puedo decir los resultados, pero te puedo decir para qué es el examen. O sea, el examen es para determinar cuál es el estadio de tu enfermedad y cuáles son entonces las posibilidades y los porcentajes de sobrevivencia que tú tienes.
wow, creo que eso fue peor que me hubiese dicho lo que tenía. Entonces tú me estás diciendo que este examen va a decir cuántos meses o cuántos años me quedan o si tengo posibilidad de vivir. Era desafiante. Y ahí, cuando yo llegué a mi casa, justamente lo que yo sentí fue miedo. Ya entonces no quería moverme. Me sentí paralizado, tirado en una cama. Fue la primera vez que lloré. Y no lloré un día, lloré como por 4 días seguidos. Eso fue un jueves el examen. Y el resultado lo daban hasta el martes. Yo pasé viernes tirado en la cama, sábado tirado en la cama. Y el domingo decidimos ir a la iglesia, mi esposo y yo, que teníamos por costumbre hacerlo acá en Panamá. Y cuando vamos, yo entendí una palabra interesante, que está en el Salmo 23:4. David dice que aunque esté en el valle de sombra de muerte, él no temerá mal alguno. Sin embargo, él lo dice desde un punto de vista de decisión. Él tomó la decisión de no temer porque Dios estaba con él. Y dije, bueno, si él hubiese dicho, estoy en el valle de sombra de muerte y tengo miedo, también era válido. Pero yo entendí que en ese momento él lo hizo como una decisión. Y wow, entonces el miedo es algo que yo puedo decidir, forma parte de mis opciones. Entonces yo decido, saliendo de allí, no tener miedo. Pase lo que pase, sea el resultado que sea, es lo que estaba destinado a hacer. Salí de allí como una persona completamente cambiada, me sequé las lágrimas, llegó el día martes y, bueno, para nuestra sorpresa, y gracias a Dios, el cáncer estaba en estadio 0. Solamente tenía un nódulo del cuello comprometido y 2 que parecían estar. Sin embargo, estaban encapsulados. Así que simplemente con un vaciado radical del cuello, bueno, digo simplemente, pero fue una cirugía de 5 horas y media, con un vaciado radical del cuello, las posibilidades de salvarme eran casi el 80%. Wow. Entonces yo estaba cambiando todo, mi vida y mis días, por algo que no sabía. Y ese algo que no sabía me lo estaba provocando el miedo. Pero anteriormente, el temor me estaba impulsando a priorizar. Y ahí es donde yo digo, tener temor es normal. Todos los seres humanos debemos y tenemos que tener temor. Eso nos va a impulsar a sobrevivir. Pero el miedo que te paraliza es una decisión que tú puedes tomar. ¿No? Y el poder tener control y poder normalizarlo, o sea, controlar tú el miedo es algo que requiere de mucha fortaleza también, ¿no? O sea, no es fácil. De verdad que las personas, ese tipo de emoción a veces los vence, por, por los paraliza, como tú dices, y les evita seguir continuando con lo que esté pasando en ese momento, ¿no? No simplemente el miedo es algo que vivimos por una enfermedad, el miedo lo vivimos por cualquier situación, ¿no? O sea, cuando vamos a buscar un empleo, cuando vamos a conversar con una persona por primera vez, X, ¿no? O sea, entonces poder controlarlo, o sea, es tener una fortaleza muy grande, lo cual, bueno, con tu experiencia veo que eres un hombre con una fortaleza increíble y superaste pues todas las facetas y hoy en día pues como dices eres un sobreviviente, ¿no? O sea, Así es. yo aplaudo eso y te felicito y bueno, Dios te siga dando más tiempo para poder seguir con esta misión que estás haciendo que es hermosa, ¿no? O sea, fíjate, parte de lo que me motivó a conversar contigo es porque te iniciaste todo este proceso de difusión y de poder inspirar a otras personas que estén pasando por este o por momentos similares para poderlos ayudar, ¿no? Tu página web, tus podcasts, todo ese material digital que tienes es algo que aplaudo y bueno, yo espero que continúes, ¿no? En esta andanza. Tienes creo que 4 episodios, ¿no? En tu podcast. Sí, la semana que viene sale el 5.º episodio y luego hay un sexto que es el final de la primera temporada. Y ya bueno, para final de año debe estar saliendo la próxima temporada. Qué bien, qué bien. O sea, tienes todo muy bien estructurado y planificado, cosa que genial, ¿no?
cuéntame, ¿tienes alguna idea de si vas a sacar algún libro, algo que pueda llegar también de manera digital o en físico esa historia? Fíjate, en el principio yo inicié con un libro y fue lo que yo quería hacer, de hecho lo escribí casi todos los capítulos, antes de ese capítulo, de todo esto. Y luego, bueno, te digo, pues, se me hizo difícil el tema de llegar a las personas, de que sea accesible para todos. Y tenemos que un libro dedica tiempo y dedica también un hábito. Los que tenemos Sí, el hábito de leer sabemos que es un tiempo que tú le dedicas diariamente o semanalmente a un libro y te sumerges en esa historia hasta que sacas lo que necesitas. Y lastimosamente, el avance de la información, de cómo la accedemos, nos roba cada vez más el tiempo porque nos entrega de manera más sociable y de manera más fácil de consumir. Entonces, en vez de quedarme con un modelo quizás un poco rígido, decidirme hacia lo que las personas están consumiendo, porque la idea, uno no es monetizarlo, la idea es claro, difundirlo. Entonces, exacto, entendí que los formatos digitales como estos, blog, podcast, son más fáciles de consumir para las personas que tienen el tiempo como el que tú y yo sabemos de una vida diaria ajetreada. Así que por el claro. momento no creo que vaya a ser un libro, sin embargo lo que sí voy a continuar es el podcast, por lo menos tras pasar todo el libro, al menos creo que son 3 temporadas del podcast, voy a continuar escribiendo para mi blog y bueno, voy a procurar en el tiempo que tenga difundir mis charlas a nivel presencial a todas aquellas personas que lo deseen, sean fundaciones u organizaciones. Claro, eso es genial, ¿no? O sea, creo que parte de la experiencia que vivimos en Chiefmaker, como a medio de arranque, te permita, pues, quizás tener otro tipo de plataformas a nivel de conferencia y que puedas participar, ya sean en el área de la salud, en el área de la motivación, o sea, hay cualquier cantidad de espacios donde tener tu participación creo que puede dar y enriquecer pues, el contenido de lo que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, mira, es una tarea que te aplaudo y que no la detengas, ¿no? O sea, eh, es algo que yo sé que no es fácil poderse viralizar, no es fácil convertirse digitalmente en un personaje inspirador como lo son muchos, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de, de conferencistas que han pasado por otras situaciones como pérdida de pie, hay un estadounidense que solamente tiene de la cintura para arriba, en Venezuela Michael Melamed también, que hizo un maratón y lo cumplió en su totalidad. O sea, son personajes, son personas que de alguna manera lo, lo que han hecho pues les ha permitido proyectarse y hoy en día pues eh, manejan un canal donde pueden llegar a muchísimas personas y dan conferencias en cualquier parte del mundo, o sea, es impresionante. Por eso tu historia yo creo que debe también formar parte de estos campeones, porque es una historia que, por lo menos en lo personal, a mí me llegó. Yo, mi cuñada, ella sufrió también de cáncer de lengua y, bueno, por más de los esfuerzos que hicimos, pues no lo logró, ¿no? Entonces, el hecho de que seas un sobreviviente de esa misma enfermedad que vivimos mi familia, mi esposa y mis cuñados, bueno, es algo que llevamos y que nos ha refrescado y sí se puede y todas las personas que, por supuesto, no simplemente de lengua, sino de cualquier otro órgano, también puedes superar y echar para adelante como lo estás haciendo. Creo que estás aquí porque forma parte de ese granito de arena que debes aportar para ayudar a otros, ¿no? Eso es genial y bueno,
en mí tienes a un amigo y usar nuestra plataforma para difundir cualquier acción tuya, mira, con los ojos cerrados, no lo dudes, me comentas y por supuesto ahí ayudamos a difundir cualquier actividad que desees hacer para que podamos también, o sea, yo creo que el éxito de todo esto es ser un agente replicador y es parte de un poco de lo que nosotros hacemos, de replicar un poquito esas acciones, esas tareas de otras personas, de otros expertos, para poder llegar a esas personas que necesitan de alguna manera un poquito de ellos para crecer, ¿no? Entonces, pienso que aún tienes cosas por hacer, mucho trabajo a nivel de aportar y ayudar. Y bueno, cuenta con nosotros, por lo menos en mi caso, para apoyarte en lo que esté en mi disponibilidad, por supuesto. Así que bueno. Muchas gracias, Luis. Por supuesto, aquí estamos a la orden para poder aprovechar todas esas oportunidades. Gracias por ser agente replicador, por este tiempo y pues bueno, permitirme que todos los que te conocen podamos llegarles con un poquito de lo que somos. Así es, y yo pienso que la parte humana es fundamental y más hoy en día que estamos invadidos del mundo digital, pero sí, como lo indiqué en mi charla, si le damos ese factor humano, creo que y sabiéndola usar, creo que podemos ayudar muchísimo y difundir muchísimo. Los que están conectados, si tienen alguna pregunta, algo que a decirle a Jonathan, pues es buenísimo, sería el momento. Ya estamos en el cierre, 4 pilares importantes. Síganlo en sus redes, jonathannavas.com. Ahí está la información completa de él, su historia, su podcast, su blog, que es maravilloso. He leído un par de artículos allí y me ha gustado muchísimo. Así que, Jonathan, si quieres decir algo adicional. Claro que sí. Una de las cosas que aprendí durante este tiempo, y me gustaría regalárselas a todos de mi propia experiencia, la mayoría de las veces nos frustramos y tendemos a cerrarnos, porque empezamos a intentar controlar aquello que no podemos cambiar. Pero ahí descubre que hay dos grandes poderes que tenemos los seres humanos. Uno es decidir y otro es escoger. Y todos nacemos con esos grandes superpoderes. Yo no pude escoger si tener cáncer o no, pero pude decidir cómo lo iba a enfrentar. En otra ocasión lo vería, yo no decidí que el cáncer regresara a mí, pero pude escoger qué aprender de ello. Entonces, no importa los golpes que te dé la vida, y ahí cierro con esto, las espadas se forjan entre el calor y los golpes. Todo aquello que intenta destruirte y cuando no lo logra, lo que está haciendo es reafirmando lo que tú estás destinado a hacer, tu propósito. Y si estás vivo, innegablemente tienes un propósito de vida. Así es, qué bien. Oye, excelente analogía. No lo había visto desde ese punto de vista y excelente. Bueno, por aquí te felicitan. Dice, no pierdas la fe, con Dios todo se puede. Gracias por compartir tu testimonio. Dios te siga usando. Gracias por tus enseñanzas. Bueno, creo que unos comentarios bien bonitos. Y nada, pues seguir pudiendo difundir pues tu experiencia, tus vivencias. Y como dije, bueno, aquí estamos para ayudar y para aportar y llegar a las máximas personas o a las personas que realmente pues consideren un aprendizaje de todo esto. Así que bueno, Jonathan, muchísimas gracias de verdad por estos minutos contigo. De verdad que bueno, la he pasado bien, me faltó el cafecito, pero bueno. Ya podremos quizás más adelante conversar de otros aspectos. Esta es tu casa, cualquier cosa, pues con muchísimo gusto.
Y bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir. Y bueno, nada, estamos en contacto. Que tengas un excelente fin de semana con tu familia, tus amigos, tus seres cercanos. Muchas gracias, Joyce, a todos los que se conectaron también. Un abrazo grande, gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado un poco de mi experiencia. Y bueno, la invitación, como bien lo hizo Joyce, en mis redes sociales, ahí podemos continuar con esta conversación. Y ahí está la historia en mi podcast, los primeros 4 capítulos, y también en mi página web. Joyce, muchas gracias por tu tiempo y te tomo la invitación. En lo próximo que escriba, lo voy a compartir para que lo publiquemos conjuntos. Vale, excelente, Jonathan. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Que estés bien. Buenas noches. Buenas noches.